Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de un arquitecto mexicano, nacido en Polonia, judío, Abraham Zabludowski. Tiene un nombrecito, no, creo que lo he dicho bien. Zabludowski. Pues no, lo he dicho mal. No sé que lo tengo, el texto, para quien se crea tanto que leo, lo tengo detrás de de la cámara y es bastante complicado. Cuando tengo que leer algo, tengo que hacer así. Bueno, mirar, este personaje lo he intentado hacer cortito. En el blog lo haré visualmente más grande. He intentado sintetizarlo porque me parecía interesante. Hago un recorrido no solamente por Le Corbusier o Mies van der Rohe o Walter Gropius, también hay arquitectos que hacen cosas buenísimas pero que están en países más modestos y que bueno, hacen cosas muy interesantes que se tienen que tener en cuenta, porque en realidad ellos beben de otros y lo que hacen es introducir el racionalismo, el funcionalismo, y que de alguna manera todos son productos de la modernidad, pero de alguna manera, aunque esas ideas siguen vigentes, ellos se dan cuenta que el concepto social que llevan, se queda, llega un momento, sobre todo en los años 60, que porque había un afán de mejor reparto de la renta, etcétera, etcétera, más calidad en las ciudades que se estaban eligiendo en la urbe, en las macrourbes, ¿no? Que se hacen a base de hormigón, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, digamos, colisiona, entra en crisis y hay que generar un nuevo lenguaje, un nuevo discurso, aunque en abstracto esa idea, digamos, sigue vigente, seguía entonces y sigue ahora. Pero, sin embargo, las cuestiones sociales que comportan esa idea, pues no tan clara y los arquitectos se tienen que mover. Y este es uno de ellos, porque bueno, es algo que, digamos, repercute en la mayoría de arquitectos que se precian, que tienen un discurso propio. Entonces, este en un momento dado cambia su discurso, da un viraje sin perder lo que tenía anteriormente, os lo estoy contando así a grandes rasgos. Él va a tener un socio que no sé cómo se llama, Fernández de León, no me acuerdo, hacen una exposición en Madrid, me parece que hace, no sé si en los 90, no sé, o relativamente hace poco, es que la está leyendo en el país, los dos arquitectos porque hacen muchísimas cosas. El arquitecto que voy a contar hoy, o sea, él, digamos, trabaja en un despacho para aprender el oficio, luego se independiza en los años 50 y después en los 60 vuelve a tener un socio con el que va a trabajar en montones de cosas como son la embajada en Brasilia, la embajada de México en Brasilia, la embajada de México en Berlín. Tienen muchísimo, hacen teatro. Solamente él tiene de obra suya tiene 200 proyectos, está muy bien, ¿eh? Os estoy hablando de proyectos institucionales, la mayoría de ellos tiene también, aparte, tiene, digamos, encargos de particulares de villas y cosas así, como tienen los arquitectos, porque además él está leyendo frases suyas que dice que durante mucho tiempo está trabajando tal y cuando, digamos, consigue tener un patrimonio económico, dice él que recordando a Marx, la independencia económica es también independencia intelectual. Me ha hecho muchísimas gracias esa reflexión, como diciendo que se atreve a hacer, digamos, cosas más atrevidas, muchísimo más osadas, cuando está bien económicamente y puede decir no a muchas cosas. Bueno, aunque todos lo sabemos, de alguna forma me ha recordado que sí, que efectivamente en todas las profesiones cuecen habas, y en mi casa la primera. Bueno, voy a ver si os cuento un poquito de lo que es su vida. Os he hecho un resumen pequeñito de lo que es su biografía. Os he contado también algunos proyectos que tienen, no he cogido todo, evidentemente, he cogido 4 o 5 proyectos destacados que hacen diferentes puntos de México. Él tiene cosas también aquí en España, ¿eh? De reconocimiento internacional. Incluso él es profesor de la Escuela de Arquitectura allí en México, pero también hay una época que da clase en Nueva York y también hay otra época, como un buen judío políglota, hay otra época que es catedrático honorario, no sé qué, que está en Israel, porque él tiene una educación judía, aparte, a pesar de todas las cuestiones de migración y tal, ahora os lo contaré porque me resulta curiosísimo mirar las persecuciones a los judíos.
empezaron en Europa bastante antes que llegara Hitler al poder. O sea, hay una hostilidad, Europa era convulsa y sobre todo Polonia realmente es un país relativamente moderno porque era, en fin, formaba parte de Prusia, parte ha sido Alemania, después dejó de ser Alemania, cuando la Guerra Mundial volvió a ser Alemania, en fin. Entonces hay muchísima hostilidad en la República de Weimar, es una especie de paz armada hasta que hay una Segunda Guerra Mundial y tal, y entonces antes de que Hitler llegue al poder, que me parece que llega en el 1933 o cosas así, como en 1920 y poco, ya hay una grandísima hostilidad hacia los judíos y entonces no se corta ni tres en hostigarlos a nivel familiar en sus pueblos y tal. Eso lo cuenta también Rothko, que es judío ruso, que se presentaban los cosacos en su pueblo y le hacían cavar a todo ¿cómo se llama? Una fosa común para matarlos y algunas veces los mataban o los torturaban delante de sus hijos y sus mujeres. Bueno, unas cosas tremendas. Entonces, los padres de Rothko, el padre dijo, mira, yo me voy con lo opuesto. Aquí no podemos porque la próxima vez vendrán y nos matarán. Y entonces, pues el padre de este hombre, pues le ocurría algo parecido. Voy a ver si lo cuento, no quiero adelantar cosas. Bueno, nace en 1924, el 14 de junio, en un nombre polaco que es impronunciable, Białystok. Bueno, he sido capaz de decirlo en Polonia. Él es hijo, bueno, nace, ¿cómo se llama? El 24. Él es hijo de David Zabludowski y Raquel Krewski y emigran de Polonia a México. El padre, ahora os lo cuento. El padre iba en el barco y le dijeron, ¿tiene usted posibilidad, por lo visto, por el mismo precio, Buenos Aires, México o Nueva York? Dijo, pues México. No sé ni lo que es cada cosa, pero bueno, da igual. Y bueno, cuando en Europa se inicia la persecución judía, pues fue una persecución brutal, borde, después de los españoles. Bueno, su padre opta por México. Además, en Polonia había una comunidad judía inmensa. Se quedaron en la gloria matando, vamos, fue horroroso. ¿Cómo se llama? El director este de cine, Polanski, me acuerdo, que contaba que con 10 años él estaba en el gueto, que estaban los nazis. Entonces el padre lo subió a la tapia y dijo, ahora vas a correr, te disparen, no mires atrás, ni me mires a mí, porque aquí hay una muerte segura. Y dice él que con 10 años hizo lo que su padre le decía, que es correr, correr, correr. Le dispararon, no le dieron y dice que no miró atrás porque su padre le dijo, si miras atrás te matarán, porque te entretendrá y tal, corre todo lo que pueda. Y corrió y se salvó. Se quedó, tiene pinta de haber comido poco en la adolescencia porque está chiquitillo, pero salvó la vida y mira tú. Bueno, hay que ver las cosas que cuento. Su padre opta por México porque le ofrecen un folleto en el barco que encuentran y bueno, que tienen la posibilidad en el mismo barco y por el mismo precio lo pueden dejar en Buenos Aires, en México o en Nueva York, de verdad, de verdad. Y entonces con 3 añitos llega a México y su hermano también es muy, muy famoso, es una... ¿Cómo se llama? De hecho, yo estaba buscando obras suyas para ponerla y siempre me salía el hermano, que es Jacob, que es periodista de la cadena esa súper famosa, Televisa, no sé cómo se llama, pero famosísimo, famosísimo. Se llama Jacob Zabludowski, qué apellido, ¿eh? Bueno, entre 1945 y 1949 estudia en la Escuela de Arquitectura, pero mientras trabaja, porque eran gente modesta, o sea, habían llegado de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, la famosísima UNAM, que tiene unos resultados maravillosos, tienen buenísimos investigadores, son muy buenos profesionales y, bueno, ha dado la opción a muchísima gente que no tenía medios a estudiar allí. Eso me alegra muchísimo porque hay muchísima gente inteligente, muchísimas cabezas que se pierden. Bueno, entre 1945 y 1949, bueno, mientras estudia, él está trabaja como constructor y contratista. Pues se gana la vida porque no estaba en condiciones de estar todo el día encerrado apoyando. Y ya es difícil, porque arquitectura es una carrera dificilísima. Y el tener que trabajar y estudiar, madre mía, me parece de un mérito. Bueno, trabaja en el despacho de Mario Pino, o Mario Pani, perdón. Y en 1951 inicia su carrera, la carrera, que dicen los
anglosajones, y se independiza, pero después se va a asociar con un socio, creo que en los 60. Y bueno, y lo que hace es desempeñar cargo en la administración pública, es asesor de fondos de operaciones y descuentos bancarios para la vivienda entre 1966 y 1970, y de la comisión de, me imagino que se buscaba pues unos ingresos seguros como todo hijo de vecino, bueno, y después en la comisión de, ¿cómo se llama?, desarrollo urbano. Hay un malísimo reparto de la renta en México, pero un pésimo, porque hay ricos a montones. Todo Sudamérica pasa lo mismo, y después pobres, ejércitos de pobres. Bueno, y esto es para el desarrollo urbano del Distrito Federal entre el 78 y el 81. Se inicia en el funcionalismo, racionalismo, como he dicho antes, como no, como buen arquitecto, pero después cambia, después vira hacia una concepción muchísimo más integral del edificio como componente de un espacio urbano. Él cuando viene aquí a Madrid dice que realmente se han de construir las ciudades y que las ciudades tienen que ser como un espacio para todo. Y entonces él es muy de hacer, ¿cómo diría yo?, patios que ya sabéis, que ellos lo fomentan mucho los dos socios, ¿no? Que en el que se rompa la separación entre interior y exterior, ¿no? O sea, que puede ser un lugar de paso, un lugar de encuentro, y eso está muy de moda, y eso es como una búsqueda actual, de la sensibilidad actual, de espacio público, espacio privado, dentro, fuera, etcétera. Es que estoy leyendo una entrevista que le han hecho. Bueno, su estilo se reconoce como geométrico, además de los museos, los juzgados. Está viendo, realmente debería de hablar de otros proyectos, pero puede que me ha encantado su casa. Como todos los arquitectos, como el cliente es él, puede hacer lo que le da la gana. En la casa creo que de todo lo que más me ha gustado. Seguramente si lo ve algún arquitecto dirá que no es lo mejor, pero a mí es lo que más flechazo me ha pegado, porque ha hecho lo que le da la gana y hace una casa preciosa donde él vive. Está viendo fotografías con sus nietos. Bueno, él está malito del corazón, llega un momento que se tiene que retirar porque está enfermo del corazón. Yo entiendo perfectamente, porque los arquitectos, yo qué sé, son como una especie de todoterrenos. Tienen que luchar con los promotores, con los políticos, que algunas veces son también los promotores. Tienen que luchar con muchísima gente, con la hostilidad de la gente de la calle, que muchas veces le desagradan los proyectos. Y todo eso son tensiones, tensiones, tensiones. Ahora el celebradísimo Guggenheim de Bilbao, que tanto se dijo y tal, pues los vascos estuvieron diciendo, detuvieron la obra diciendo que el titanio era muy caro, que tenía que hacerlo más fino, porque si no, no había proyecto. Bueno, pero todo esto a mitad de la obra. Yo digo, madre mía, vaya estómago de piedra que tiene esta gente que aguantar impertinencia de todo el mundo. Pero muchas, porque además son proyectos magnos que valen muchísimo dinero, y bueno, simplemente con que haya un cambio político, pues eso puede suponer que el proyecto se queda a mitad, o que el proyecto inicial, que se había quedado con unos materiales, se tenga que convertir en otros materiales. Por eso muchas veces, eso lo decía Ren Kulas, que como dicen los americanos, Kulas, que decía que, bueno, qué es lo que queda del arquitecto. Él dice que muchas veces los proyectos no quedan ni un 5% de lo que ha sido el proyecto del arquitecto, porque los clientes mandan, obviamente, y entonces los clientes van decidiendo cambios, 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 y al final, aunque lo firma el arquitecto, realmente del dicho al hecho, al montrecho, o sea, de lo que se proyecta, lo que se hace, pues imaginaros temas institucionales. Bueno, él hace, como he dicho, museos, juzgados. A mí lo que más me gusta es la casa, de todo lo que he visto, y teatro. Y bueno, y su obra más reconocida son los edificios de vivienda de los años 50, 60, en los barrios de, no me acuerdo cómo se llaman, Polanco y el hipódromo de Condesa. Bueno, entre sus proyectos destacan en 1979, hoy voy a ser breve, muy breve. Mañana os voy a contar chismorreos de los chinos de hace 1000 años, de una noche de juerga en versión china. No os creáis que no son mancos, por eso hay tantos chinos. Bueno, al loro. En 1979 destaca el Teatro de la Ciudad, tiene nombre mexicano, Tuxtla Gutiérrez, de Chiapas. En 1984 en Guanajuato, la sede central del Multibanco Mercantil de México, Ciudad de México. Después, en 1985, el Teatro de la Ciudad de Aguascalientes. Me encanta, porque en el pueblo de mi marido era Aguas Vivas, y en Sevilla hay otro pueblo que se llama, ¿cómo es? Aguas Corrientes, algo así. Aguas Corrientes creo que es, y yo vivo en Agua Dulce, pero hay otro pueblo aquí que se llama
agua amarga, ¿no? No sé cuántas aguas, ¿no? En 1987 destaca la sala de usos que hace la sala de usos múltiples en Celaya, Guanajuato también. Cuando hablamos de agua, aquí como no hay agua, pues tenemos que poner nombres de agua, a ver si le da el agua, como una invocación, a ver si le da por llover alguna vez, que no hay forma. En 1988, madre mía, está la remodelación de la Biblioteca Nacional de México en el Parque de la Ciudadela. Bueno, en su último año realmente innova materiales, eso es chulísimo, me encanta. Como el cemento cincelado, se le nota, se le nota que con los años como todos los profesionales, tiene más oficio, está más seguro de sí mismo, tiene un discurso propio y entonces ya hace menos concesiones. Eso hay, lo toma o lo deja, es como las lentejas. Bueno, el ladrillo de barro, qué bonito. Los espacios y las luces, además, son muy resistentes el ladrillo. Bueno, parte de su labor profesional, tanto en México como en el extranjero, es colaborando con el mexicano Teodoro González de León. Este es el que vino a España, una exposición preciosísima de los dos. Ambos en asociación hacen infinidad de proyectos y es maravilloso, de verdad, maravilloso. Y además ambos son unos arquitectos maravillosos, pero cuando se juntan son todavía mejores. Se asocia con él, además de que cada uno tiene sus proyectos personales, se asocia a principios de los 60 y con él realiza en 1974 el edificio, se me ha olvidado un edificio ponerlo, Infonavit. En 1975 el Colegio de México, que antes era el Colegio de España. Después, en 1981, el Museo de Arte Internacional Rufino Tamayo. Hacen también el Fondo de Cultura Económica. Hacen también, ¿cómo se llama? Como he dicho antes, embajada en el extranjero. Después, entre 1966, no, 1986 y 1988, hacen el edificio para Banamex. En México hay unas fortunas bestiales, ¿eh? Todo lo que os diga me quedo corta. En 1994 yo pienso en Carlos Slim, que me parece que es el hombre más rico del mundo. Si no es el más rico, irá detrás de Tesla, pero súper multimillonario. En 1994 hace la remodelación y ampliación del Conservatorio Nacional de Música. Bueno, entre sus premios, os he cogido unos cuantos, tiene muchísimos más. Tiene en 1982 el Premio Nacional de Ciencia y Bella Arte. Después, en 1989, el Gran Premio Latinoamericano, que ya ni vocalizo, en la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires. Después, Argentina. Después, en 1991, tiene la medalla de oro, tiene más premios, de los que he puesto 3 o 4 para no aburrir. La medalla de oro, la Bienal Mundial de Arquitectura de Sofía, Bulgaria. En 1994 es que es un buenísimo arquitecto. En 1994 tiene la mención de honor internacional de la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, Ecuador. En el 2003, el 10 de abril, fallece. Él ya se había retirado porque estaba delicado del corazón. Fallece en Ciudad de México. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Mañana os contaré de China, de hace 1000 años. Una noche loca. Hasta mañana. See you soon.